Amigos de Ágora Popular, tengan todos muy buenos días. Hoy tenemos el honor de encontrarnos con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, secretario general de Perú Libre. Y en medio de esta coyuntura, con la salida de Antauro Humala, con el cargamontón fiscal que está recibiendo el presidente Pedro Castillo, hoy contamos con esta oportunidad de entrevistar a quien es el principal líder de la organización que llevó al presidente en Palacio de Gobierno. Perú Libre, la organización que para muchos era o es la organización terrorista del comunismo en el Perú y que para otros representa solamente un partido político más de izquierda. Bueno, vamos a conversar con el doctor Cerrón para que nos conteste y varias cosas más, sobre todo en la coyuntura actual. Antes que nada, los agradecimientos, doctor Cerrón, muy buenos días, gracias por estar con el Ágora Popular. Buenos días, un saludo a todos los amigos del Ágora Popular y agradecido por esta oportunidad. Doctor Vladimir, a un año y un mes del gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿usted calificaría a este gobierno como un gobierno de izquierda, como un gobierno en disputa, un gobierno reformista? ¿Cómo calificaría a este gobierno? Bueno, algún día un periodista me preguntó que si yo creía que Pedro Castillo iba a ser un gobierno de izquierda y le manifesté que eso solamente el tiempo lo diría. Y efectivamente, hasta este momento, no hemos visto que Pedro Castillo haya implementado una sola política de izquierda que le dé ese matiz, esa característica, ¿no?, de confiabilidad para seguir continuando adelante en esta tarea. En tal sentido, para nosotros todavía sigue siendo una incógnita, porque en política un año todavía es aparentemente corto, pero considero que es un tiempo en el cual ya debió haberse dado alguna señal. Por la presencia de varios ministros como Graham, ahora Kurt Burdeo en el manejo de la economía, quizás diríamos que estamos en el continuismo neoliberal. Sí, definitivamente el gobierno que lleva el Perú en este momento es un neoliberalismo moderado y que se ha puesto en alguna medida en piloto automático. Entonces los ataques que vienen de la derecha hacia Pedro Castillo ya constituyen solamente la punta del iceberg, que es el tema racial, el tema de la discriminación campesina, etc. ¿Por qué? Porque el tema económico ya lo tienen resuelto. No hay conflictos con el gobierno en el tema de la política económica, ¿no? El tema tributario, el tema fiscal, el tema de las concesiones, los contratos ley, nada de esas cosas se ha tocado. Así que por ese lado no hay problema. Aparentemente entonces, con esto que usted dice, habrían tenido éxito los enemigos del pueblo que en medio de la primera y segunda vuelta lo atacaron a usted, lo atacaron a Pedro Castillo, atacaron a Perú Libre, crearon el cuco del terrorismo. Hasta ahora usted le han embargado, creo, 2 o 3 veces sus cuentas, han allanado su domicilio, su local. ¿Diría usted que han tenido éxito entonces estos señores? Yo diría que el adversario político ha tenido un éxito hasta el momento, en el sentido que ha logrado fracturar la unidad entre, en este caso, el Ejecutivo o el Presidente de la República y el partido. Pero no solamente podemos echarle la culpa a todo esto al enemigo externo. Los factores internos finalmente definen el asunto político. Porque si internamente no hubiera habido una conspiración que conlleve, por ejemplo, a fracturar la bancada parlamentaria, incitada en algún momento por el mismo presidente, si no hubiera habido el interés de inscribir otros partidos políticos utilizando nuestras bases regionales y también en la capital, si es que se hubiera por lo menos considerado gente de la izquierda dentro del gabinete, yo creo de que el gobierno hubiera tenido otra orientación que hubiera cubierto ciertas expectativas, ¿no?, al sector popular. Así que yo considero de que no todo fracaso hasta el momento del gobierno
podemos pues endilgarle a la derecha, sino también son errores propios. Se ha dicho que todo este año y un mes que ha transcurrido ha sido una constante pugna de poder, de cupos, que te doy este ministerio, que me das esto por acá. Algunos señalan de que la presencia de Guido Bellido como el primer ministro obedece a una suerte de presión que se ejerció contra Pedro Castillo y que él inicialmente no quería colocar a Guido Bellido y que él podría haber colocado a cualquiera. Es cierto que existe esa pugna, esa disputa por colocar, digamos, la derecha a su gente, Perú Libre a su gente, los caviares a su gente. ¿Es así? No es tanto así. El partido define de que el compatriota Roger Nájar Cocali tenía que ser el premier por el antecedente de que había sido congresista, por su preparación ideológica, política, ¿no? Y porque haber contribuido también en el programa de gobierno y haber estado en la campaña activamente. Sin embargo, cuando se filtra esta posibilidad, empieza una contracampaña brutal contra Roger Nájar. Y al estar estigmatizado en tan breve tiempo, entonces el partido vuelve a reevaluar sus cuadros y da la opción de que Guido Bellido pueda asumir el premierato. Y esto se mantiene en secreto hasta el día de su juramentación. Por eso es que nadie lo atacó ese tiempo y después de eso sí ya desataron una campaña anti-Bellido que finalmente pues trajo como consecuencia su breve tiempo en el gobierno del premierato. Habría sido una táctica, bueno, me imagino de las tantas que usted y el partido han aplicado para que el otro lado, la prensa, la derecha y ultraderecha, no se concentraran en sus ataques en esa persona. Claro, pero de todas maneras, la prensa que maneja la CONFIEP, que en este caso es el Grupo Comercio, y la prensa que manejan los caviares, que es la República, se encargaron después de acicatear bastante, ¿no?, el liderazgo de Bellido y también de Béjar y otros ministros que estuvieron en algún momento cuestionados, trayendo como consecuencia una inestabilidad en ese primer gabinete. Nosotros consideramos de que a partir de en ese breve tiempo se avanzó alguito, queriendo darle el matiz de izquierda, por ejemplo, cobrarle los tributos o los impuestos que no pagaban las grandes empresas y que se pusieron a pagar, comenzaron a pagar, aprovecharon quizá la baja del dólar, no sé, pero comenzaron a ponerse al día. El otro tema es que se llamó a renegociar el contrato ley con Repsol. Repsol aceptó y vino a Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana para ya ver los puntos de renegociación o por lo menos la primera conversación ya gubernamental con la empresa. Sin embargo, a las 3 de la tarde Bellido era destituido, ¿no? Entonces, esas cosas para nosotros obviamente no vienen de la casualidad, sino de algunos asesores quizá que Pedro pudo haberse rodeado y trajeron como consecuencia prácticamente el fracaso de ese liderazgo en el gabinete. Con todo esto y con la pregunta inicial, entonces usted diría que este año y un mes ha sido la dirección del Ejecutivo de alguien que quizás desde el principio no tenía la idea exacta de lo que tenía que hacer, sino solamente impulsado por temores, por la presión de los medios de comunicación o por otras presiones. Sí, nosotros creemos que el gobierno, después del liderazgo de Guido Bellido en el premierato, ya tomó una orientación totalmente distinta a la izquierda. Unos con la izquierda caviar, ¿no?, que eran los ministros que ponían, llegaron a tener 7, 8 ministerios esta izquierda. Y finalmente pues no resolvieron nada, más bien se adecuaron, estaban para la convivencia con el sistema, ¿no? Y a eso ya se suman más adelante, como hasta hoy en día, ya los ministros propiamente de derecha, que traen como consecuencia que este gabinete sea una alianza de la caviarada con la derecha, porque no tenemos ningún ministro de izquierda como tal que pueda conducir u orientar por lo menos, ¿no?, esta estructura muy importante del Estado.
En este panorama, entonces, ahora en estos momentos y con la expulsión que ya hizo Perú Libre al profesor Pedro Castillo como militante o miembro del partido, ¿usted diría que Perú Libre es en estos momentos gobierno? ¿Gobierna el Perú Libre o ya no es parte del gobierno Perú Libre? Perú Libre no es el partido de gobierno. Perú Libre llevó a Pedro Castillo al gobierno, sí, y eso es parte de nuestra responsabilidad que no la huimos. Tenemos que hacer una profunda autocrítica al respecto y que después de haber llevado a Pedro Castillo al gobierno como tal, Perú Libre más bien fue alejado de esos espacios, fue conspirado por las razones que te he mencionado. Y uno de los puntos que hace posible ya el retiro definitivo de Pedro Castillo de Perú Libre es que al haber fraccionado la bancada, creando la bancada magisterial, nosotros decíamos que no éramos la bancada oficialista. Y no podíamos decir eso mientras teníamos al presidente como militante. En tal sentido estábamos en la obligación ética, moral, de retirarlo del partido, que era lo coherente ante los ojos del pueblo. De esta manera, entonces, ya Perú Libre no es parte de este gobierno. Sin embargo, una gran parte del pueblo siente que debe continuar apoyando al profesor Pedro Castillo porque se le siente como algo nuestro, así con todos sus errores, fallas, equivocaciones o quizás probables actos de corrupción. La mayoría siente que hay que todavía tenerlo de nuestro lado porque lo otro sería que se entregue completamente a la derecha, al neoliberalismo. ¿Qué piensa usted de eso? Efectivamente, el pueblo lo siente así. El triunfo de Castillo no es propiamente el triunfo de Pedro Castillo, sino es el triunfo de todo un movimiento popular que se articuló en ese momento. El triunfo de Castillo es algo sui generis. Es un momento histórico del país en el cual se organizan los sectores más pobres, hacen, como dice, sus esfuerzos económicos mínimos, pero entre todos van sumando y van llevando pues al partido y al candidato al triunfo. Entonces queda esa nostalgia de haber sido protagonista del triunfo y queda también la contradicción de que nosotros no podemos ser autores de liquidar a quien hemos llevado al triunfo. Hay una contradicción ahí. Aparte de que Castillo, pese a estar aplicando una política neoliberal, emerge del voto popular, que hay que respetar, que la derecha obviamente cuando quiere o cuando ya pierde los papeles, patea todo tipo de tablero y no se lo podemos permitir. También nosotros podemos ser bastante críticos con el gobierno, pero eso no implica que nosotros nos pasemos del lado de los golpistas, como infantilmente, ¿no? O interesadamente harían otros partidos. Nosotros todavía creemos que ese es el camino. Que si Pedro Castillo está fallando por no tomar decisiones precisas, por no tener claro el programa ideológico, el carácter o la esencia del partido, o el encargo que le ha dado, en este caso, el pueblo, que esté fallando no quiere decir que estemos en el flanco incorrecto. Yo creo que hay que persistir, hay que mejorar, hay que criticar y si es posible hay que presionar al gobierno para que se lleven algunas políticas de izquierda y se hagan pues, o tengan asidero en la práctica. En estos días que Pedro Castillo ha sido acorralado, vamos a decir así, y que él ha respondido con la invitación a muchos dirigentes populares de Lima y a nivel nacional, que los está recibiendo en Palacio de Gobierno, y con la salida de Antauro Humala, y con voces que suenan diciendo que ya está cerca el cierre del Congreso, le pregunta a usted, sabiendo que Perú Libre hace unos meses se manifestaba que estaba en contra del cierre del Congreso, ¿usted, Perú Libre, apoyaría el cierre del Congreso en estos momentos? Mira, nosotros hemos sido críticos cuando el hiperparlamentarismo que hay en el Perú en este momento quería dar un golpe al Ejecutivo. Es más, lo quiere seguir dando. Van a presentar otra moción de vacancia.
pero también hemos sido críticos de las voces dentro del Ejecutivo que quieren dar un golpe al Congreso cerrándolo. Entonces, nosotros creemos de que un cierre del Congreso, de los cuales últimamente hemos tenido ya dos, no solucionan el problema. El problema no es cerrar el Congreso, el problema no es elegir nuevos gobernantes que no sabemos quiénes podrían ser, o sea, apostamos por algo que ni conocemos, sino yo creo que la solución está por tomar políticas inmediatas, decididas, que tengan que ver con el desmonte del neoliberalismo y sus oligopolios que han hecho de este país pues un emporio del saqueo, ¿no? Y que si es que no se toma eso, definitivamente nada cambiaría con otro Congreso. Yo le he sugerido al presidente que establezca ya un cronograma para la renegociación de los contratos ley, que no son muchos, son alrededor de 12. Pero también existen contratos que no tienen esa naturaleza, que igual son nocivos para el Estado, donde no impide la Constitución la renegociación porque no es contrato ley, pero es que tampoco se hace nada. Se le ha sugerido también de que debamos recuperar la administración de nuestros recursos naturales. Si es posible, en algún momento, por táctica, por estrategia, de manera transitoria o como defensa del gobierno revolucionario, proceder a la nacionalización de ciertos sectores. Sin embargo, al parecer, cuando no existe un convencimiento del camino, uno cae definitivamente pues en estas diatribas, ¿no? Entonces, donde no es ni A ni B, o deja por inercia que las cosas sigan sucediendo. Entonces, el haber convocado a los compañeros ronderos me parece muy bien, el haber convocado los demás sindicatos también me parece bien, pero caemos en lo mismo. Tenemos sindicatos, tenemos gremios, tenemos ronderos, pero no tenemos la dirección política. Podemos hacer una marcha, podemos derrocar algo, pero después, ¿a dónde vamos? Y eso es lo que pasaba con muchos movimientos, ¿no? de los jóvenes que salieron a protestar, porque y después de la protesta, ¿dónde quedó el movimiento? ¿Nació algo, un líder, un partido, una dirección, un programa que defender? Absolutamente nada. Entonces, que no se caiga en ese populismo y que no se caiga también en la demagogia. Yo llamo a la masa, pero ¿para qué? Para que refuerce la decisión política que estoy tomando. Usted señala todo esto, pero muchos recordamos que usted fue el que propuso que Julio Velarde se quede al frente del Banco Central de Reserva, y prácticamente es un neoliberal de hueso colorado. ¿Y cómo podemos entender eso? Se propuso como táctica cuando el jurado no quería reconocer a Pedro Castillo o había mucha presión de la derecha. Después de haber ya proclamado a Pedro Castillo, se le hicieron otras propuestas, inclusive para ministro de Economía. O sea, era un movimiento táctico, el zigzag de que habla Lenin, ¿no? Para llegar a la cumbre, pero no era quedarse con Velarde, definitivamente. Nosotros siempre hemos apostado por la reforma fiscal, la reforma tributaria, la reforma inclusive del Banco Central de Reserva. Entonces, pero al no aceptar nuestros cuadros, nuestras propuestas, se tiene que ver obligado a nombrar a Velarde porque se le vencía el plazo. Y esa es la razón por la que se mantiene. El presidente Pedro Castillo, en sus discursos al exterior, da a entender a los inversionistas, bueno, a los empresarios, de que sí, en Perú tenemos a este ministro, bueno, cuando estaba Graham tenemos a Graham, tenemos al otro, en el Banco Central tenemos a Julio Velarde, como dando a entender, sí, estén tranquilos, que todo está continuando normal en los negocios que hacían con los anteriores gobiernos, ¿no? Parece que el profesor Pedro Castillo, eso que usted lo ha dicho como una táctica, él lo ve como algo que debe ser así, para estar bien con todos. Claro, ha confundido la táctica con la estrategia, ¿no? O sea, lo ha convertido en objetivo eso, y realmente no debiera ser. Yo creo que el Estado peruano, como todo Estado, es omnipotente. El Estado, nadie puede huir al control estatal en un país. Los que se creen más capitalistas y más privados y más autónomos, inclusive tampoco pueden hacerlo.
porque tienen que someterse a las leyes estatales, a los tributos estatales, las concesiones estatales, las licencias, ¿no? Las políticas fiscales, ¿no? Las leyes, la seguridad, tienen que someterse al monopolio de la violencia estatal cuando lo requiera así el Estado. Entonces, el Estado tiene muchos mecanismos para poder controlar. Yo creo que ahora, para que el Estado sea fuerte y pueda renegociar ciertas cosas, debe tener, como lo han manifestado, más del 30% del PBI estatal. ¿Y cómo se logra eso? Recuperando los recursos de algunas empresas estatales. Si no tienes ese porcentaje, no podrías renegociar. Te seguirían viendo como un Estado débil, que solamente tiene el 2 o el 5% del PBI. Entonces, lógicamente, vienen estos problemas, ¿no? O sea, un Estado que entre a la competencia libremente. Un Estado que tenga que ser protector, empresario, innovador, planificador, ¿no? Eso es fundamental. Si es que nosotros solamente tenemos al Estado de costado como un simple recaudador de impuestos y que no hace respetar sus facultades en defensa de su pueblo, ¿para qué nos sirve el Estado? No tendría ningún sentido. Aprovechando esto un poquito de lo internacional, ya que usted menciona el tema de esto del Estado, el rol del Estado en los países, ahora en el mundo hay, vamos a decir, dos corrientes, ¿no? El globalismo, el foro de Davos, y el otro lado está el multilateralismo que está liderando Vladimir Putin con los BRICS. ¿Usted aconsejaría al profesor Pedro Castillo que vaya a los BRICS, ya que se están uniendo varios países, y es un concepto que no necesariamente es socialista, pero que es muy interesante, ¿no? En el sentido de soberanía, en el sentido de patria? ¿Cómo ve usted lo de los BRICS? Me parece que es una propuesta muy interesante, donde inclusive ya hay integración de algunos países de Sudamérica, y de que el Perú debiera orientar su política hacia ese lado, porque lo otro implicaría someterse a las políticas globalistas y perder no solamente el concepto de Estado y nación, sino prácticamente entregar ya el control estatal a las multinacionales. Entonces yo creo que tener en ese aspecto una autonomía que permita gobernarte y también entrelazar con otros estados, pero con políticas claras de cooperación económica, cooperación política, cooperación inclusive de defensa militar y todo eso, es lo adecuado. Claro, están llevando ejercicios militares en Venezuela, más de 20 países, y eso abre una esperanza, porque la consigna de estos países que están haciendo esos ejercicios militares es contra los ataques del imperialismo, y los pueblos se están uniendo. O sea, esa consigna es algo que llama bastante la atención en un tipo de ejercicios militares. Doctor Vladimir, ¿cómo caminaría Perú hacia eso, ya yendo a la parte final de esta entrevista, tanto en lo internacional, que vemos ese panorama atractivo de los BRICS y todo ello, y cómo encajarlo con el Perú? Y sabemos que usted tiene contactos con Bolivia, con Venezuela. ¿Cómo ven ellos al Perú? Porque había esperanza, ¿no? La presencia de Evo Morales, pues en los primeros días del triunfo electoral del profesor Pedro, estuvo acá en el Perú. Los venezolanos también con sus avances y sus problemas. ¿Cómo ven ellos al Perú, que con el profesor Pedro, con sus errores y aciertos? ¿Será posible que el Perú logre un cambio de timón del mismo profesor, que gire y vuelva hacia un concepto, aunque sea de patria, soberanía? ¿Cómo lo ven en el exterior, sus contactos? Bueno, al Perú lo veían como una esperanza. Definitivamente todos teníamos ese concepto, ¿no? Pero hoy en día ya lo ven como una preocupación. Desde que el Perú adopta ciertas posturas, por ejemplo, manifestarse contra las elecciones en Nicaragua, es decir, abrirse un frente innecesariamente. Segundo, cuestionar ciertas políticas de Venezuela innecesariamente. Salirse o romper relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Venir ya con el eslogan de América para los americanos.
definitivamente esto marca ya su nueva orientación político-ideológica del presidente. Aunque eso último Sin parece embargo, un error, ¿no? De palabras que él tuvo, ¿no? pudo haber sido un error, pero de todas maneras trae consecuencias irreversibles. Entonces, justamente de eso se trata la política. A veces los detalles, las pequeñas poses, las frases, las dos palabras pueden cambiar la política estatal o mundial. Entonces, sin embargo, yo creo que estos países le pueden dar cierto margen de beneficio de la duda. Como te decía, un año todavía al parecer es prematuro, ¿no? Pero ya nos da ciertos indicios de cómo puede comportarse más adelante la política estatal. Aterrizando en el tema de la constitución política, ya que hay una preocupación de los países hermanos con este actual gobierno, y entendiendo que el profesor Pedro Castillo también es una persona emocional, por lo que lo vemos a él, parece que se guía más por las emociones, ¿no? En un momento, otro momento. El tema de la constitución está apareciendo de nuevo en el lenguaje del profesor Pedro, de Aníbal Torres, aunque sea por conveniencia, pero está apareciendo. ¿Qué paso firme esperaría Perú Libre o usted para que comprendamos que sí, este gobierno quiere caminar hacia una nueva constitución? ¿Qué se tendría que hacer? Porque parece que muchas puertas están cerradas para llegar a una nueva constitución. Mira, la vía parlamentaria es bastante complicada, porque el partido tenía dos opciones inicialmente, de hecho que se trataron y se discutieron antes de la toma de poder. Y teníamos la opción primero de la recolección de firmas e ir a un referéndum. Aspecto que lamentablemente el Congreso de la República ha bloqueado, emitiendo nuevas normas legales al respecto. Es decir, se ha blindado, ¿no?, en el cual de que todo proceso de referéndum tenga que pasar finalmente por el Congreso. Y en un Congreso donde mayoritariamente está a la derecha, es pues prácticamente imposible. Eso no se podría dar en estas circunstancias y en este momento. La otra posibilidad era el retorno a la Constitución de 1979, basado en el artículo 307, el cual manifiesta de que esa Constitución no pierde vigencia por mecanismos ajenos a los que ellos consideran su reforma. En tal sentido, al haberse impuesto una Constitución del año 93, mediante un golpe de Estado, mediante un referéndum fraudulento, con fines de crear una nueva casta política, empresarial y financiera en el país, definitivamente no solamente está deslegitimada, sino es ilegal. Por tanto, el retorno a la Constitución del 79 es fundamental porque esa sí permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, en esta Constitución el presidente no puede convocar a asamblea constituyente, el Congreso no puede convocar a asamblea constituyente, es decir, está como para que sea perpetua, y eso definitivamente es algo irracional en política que puede durar cierto tiempo, pero finalmente busca un ducto en el cual se van a, ¿no?, evacuar todas esas cosas. Y claro, lo del retorno a la vigencia de la Carta Magna del 79 hay que entenderlo como una táctica, ¿no? Y muchos no lo entienden porque piensan, no, esa es la Constitución de allá de la Torre, que por acá, que no es socialista, no es revolucionaria, pero como usted ha señalado, se podría entender, es una táctica, retornamos a esa Constitución que nos permite la Asamblea Constituyente y a partir de ahí se convoca para hacer una nueva Constitución, ¿no? Eso también lo entiende Antauro Humala ahora sí, que está ya en libertad. Se armaría una gran polémica nacional y permitiría, primero, desmontar el neoliberalismo, ¿no? Segundo, permitiría la recuperación de los recursos naturales de los cuales somos propietarios, pero solamente cuando están en el subsuelo, que es una tomadura de pelo, porque cuando se saca de ahí ya el concesionario adquiere, en este caso, derechos de propiedad. Se podría renegociar los contratos ley, se podría retomar a la educación y a la salud como derechos inalienables del pueblo, ya no como servicios.
Entonces, existen muchas ventajas. El asunto es que las instituciones estatales también reconozcan la Constitución del 79, porque no basta el Ejecutivo, sino tiene que hacerse un consenso total para poder o retornar totalmente, o retornar parcialmente, o retornar temporalmente, mientras se convoca la Asamblea Constituyente y se haga la nueva Carta Magna. Tendría que haber un trabajo previo de persuasión en este caso. Una persuasión, una campaña de información, y solamente eso está en manos de dos niveles: el Congreso de la República, donde las esperanzas son mínimas, y lo otro, un decreto supremo que emerja del Consejo de Ministros. Entonces la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Bien, perfecto, doctor Vladimir Cerrón. Y para cerrar esta entrevista, de lo cual agradecemos y esperamos que hayan varias más, por supuesto, ¿qué le diría usted a los amigos del Ágora Popular? Ya que el Ágora Popular está en un trabajo continuo de recolección de firmas. Y no solamente eso, sino también de concientizar de por qué se tienen que recolectar las firmas, por qué la nueva Constitución, por qué la Asamblea Constituyente. ¿Qué mensaje le daría usted a los amigos del Ágora Popular? Bueno, en primer término, mi agradecimiento, mi felicitación, porque sé que están combatiendo arduamente al neoliberalismo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y yo creo que es un sector popular bastante genuino. Es decir, su legitimidad hay que rescatarla. Después, su combatividad en la política, porque siempre estén en los eventos quizá más cruciales que tiene el país, con las herramientas que tiene y que posee, que no son muchas, pero son buenas. También mencionarle de que deba seguir bregando, ¿no? Y debemos seguir bregando todos por el cambio de la constitución política, porque podrán poner candados legales y todo esto, pero cuando el pueblo al final se enamora de un proyecto, si no lo hace este gobernante, viene el otro candidato que lo promete y tiene que hacerlo. Llega ese momento va a llegar, para lo cual el pueblo tiene que preparar sus cuadros que deben ingresar a la Asamblea Constituyente, para que no nos sorprenda de ingresar a cualquiera que no tenga claro estos conceptos, y podría inclusive terminarse siendo una constitución más reaccionaria que la actual, y eso sería un gran peligro. Entonces el pueblo tiene que prepararse, porque ese momento va a llegar, no lo van a poder detener, y que si es que no se cambia la constitución política en este país, no se puede cambiar nada. Tenemos a un presidente atado de manos, un simple administrador, y los poderes fácticos gobiernan siempre por detrás, que son fundamentalmente el poder económico, empresarial, financiero, nacional, pero sobre todo transnacional. Eso es la realidad, y donde el gobierno peruano prácticamente está a un costado, ¿no? Sin mayores facultades. Realmente nos hemos hecho un país dependiente, porque así lo hemos permitido, lamentablemente, y esperemos pues de que las generaciones actuales y las nuevas generaciones puedan tomar conciencia de esta tarea. Qué bueno que haya mencionado usted esto, doctor Vladimir Cerrón, porque en el Ágora Popular ya se están perfilando varios constituyentes. Uno de ellos, nuestro presidente Leonardo Castañeda, el historiador Augusto de Congas, Juvenal, varios compañeros que entendemos que la cosa, tal como usted ha dicho, ¿no? La Constitución es un arma que puede ser usado por el pueblo, como también nos lo pueden usar en contra nuestra. Ya lo hizo Fujimori y lo pueden hacer también en el futuro. Imagínense una constitución en manos de los caviares, por ejemplo, o en manos de la ultraderecha, que lo harían a su medida para perfeccionar el globalismo actual, ¿no? Entonces, bueno, la nueva constitución tiene que estar elaborada por los dirigentes populares, por el pueblo, por los más sufridos, los más esclarecidos. Definitivamente, para nosotros una nueva Carta Magna es fundamental, donde los derechos no solamente tengan un carácter declarativo, sino que el Estado pueda asumirlos como tareas, ¿no? Pueda ser el garante del cumplimiento real de los artículos que se van a promover y declarar ahí. Podamos tener un Estado soberano, un Estado que
disponga de sus propios recursos. Ya las experiencias de los países vecinos, tanto al norte de Ecuador como al sur de Bolivia, nos han demostrado que la nacionalización ha sido fundamental para cambiar la economía de la mayoría de los bolivianos y ecuatorianos de manera favorable. No es que nosotros nos opongamos a la explotación de recursos naturales. En un país desprovisto de industrias, de empresas, yo creo que su oportunidad de salir de su desarrollo es la explotación de sus recursos naturales, pero de manera sostenida, no de una manera neoliberal como se está haciendo, y peor, estafada en cuanto a la compra-venta de todas estas riquezas que se realizan. ¿Pero usted estaría de acuerdo en darle derechos a la Pachamama, a la Madre Tierra? Por supuesto, nosotros tenemos que hacer una constitución, como lo mencionó Mariátegui en algún momento, sin calco ni copia, y eso implica considerar nuestros orígenes, nuestra cultura, que es fundamental. ¿Sobre qué entonces se va a basar? Ya lo decía el mismo Fidel, ¿no? Una revolución solamente es hija de la cultura y de las ideas. Por tanto, un pueblo que desconozca su cultura, definitivamente no sabría ni a dónde va, ni qué podría acoger. Así es. Perfecto. Y gracias, doctor Vladimir Cerrón. Y lo último sería, ¿cuándo usted va a visitarnos en el Ágora Popular? Hoy día, gracias a Johnny de la Cruz, hemos logrado esta conversación interesante. Pero igual en el Ágora la gente lo requiere, lo busca, lo llama, lo aclama. También hay muchos críticos, ¿no? Bien fuertes contra usted, pero principalmente hay bastante cariño hacia Perú Libre, hacia su persona. ¿Cuándo nos visita usted en el Ágora Popular? Bueno, seguramente será dentro de poco, porque he estado siguiendo las transmisiones del Ágora y hay preguntas que me gustaría responder, porque percibo de algunos amigos que tienen una visión equívoca, pero no es culpa de ellos, es culpa nuestra, que no lo explicamos en la manera oportuna. Claro, incluso algunas voces dicen que usted ya traicionó ya al profesor Pedro Castillo. No, yo creo que la traición no debe tomarse ni siquiera en el tema interpersonal, sino que el que traiciona el programa del partido, la estrategia política y sus bases ideológicas, podríamos decir que ha llegado a ese nivel. Entonces, aquí en la política no se trata de amistades individuales, familiares ni de grupo, sino se trata de poner en marcha un programa que debe haberse recogido de la aspiración popular. Ahí le viene, por eso dicen, no, Perú Libre se ha pasado a la oposición. Jamás nos hemos pasado a la oposición. El día que nos pasemos a la oposición es cuando implementemos políticas antipopulares. Algunos hablan del fujiceronismo. Ese fujiceronismo es un término inventado pues por el principal medio de comunicación de la caviarada, que es la República, ¿no? Ellos inventan eso, ¿para qué? Para no establecer políticas anticaviares, porque si existen algunas coincidencias con el fujimorismo, es por una política anticaviar espontánea. No es porque tengamos un trato de por medio, haya habido una conversación o haya existido una prebenda en absoluto. Entonces nosotros creemos de que la izquierda caviar es también parte de este problema, porque si bien es cierto, ellos han combatido a los sectores fujimoristas y apristas, pero no lo han hecho para que el pueblo se beneficie, sino para que ellos se monten sobre el caballo, sobre la estructura que han parado esos mismos partidos políticos corruptos, y a partir de ahí quieran tener el control del Estado. Hoy en día controlan varias instituciones y a partir de ahí comienza una persecución a los rezagos de la derecha y también a la izquierda popular, que los pone en evidencia. Acuérdense que Perú Libre es la negación de la izquierda caviar. La izquierda popular del Perú profundo, en este caso, desenmascara a la izquierda caviar en el Perú, que maneja lenguaje de izquierda, inclusive lenguaje antiestatal, pero están para consolidar el neoliberalismo, lógicamente con su presupuesto que viene de Norteamérica mediante USAID, que viene de las patronales empresariales en el Perú, pero también viene de las consultorías estatales que han estado acostumbrados a sacar al Estado. Entonces, contra toda esa política hipócrita, Perú Libre definitivamente ha puesto su voz de protesta.
definitivamente por todo lo que usted acaba de decir y por lo que dijo de la Constitución del 79, usted está más cerca, Perú Libre estaría más cerca en estos momentos de Antauro, políticamente. Políticamente, quizá, pero ideológicamente tenemos grandes diferencias, ¿no? Yo he conversado con Antauro hace algunos años y siempre hemos tenido el punto de discusión ideológica si el problema nacional e inclusive mundial era un problema clasista o era un problema racial. Ellos sostienen que es un problema de razas, por eso son etnocaceristas. Nosotros sostenemos, no por invención nuestra, sino por lo que ha evidenciado la historia, que este es un problema de clases sociales, donde están pues en una interrelación y en una lucha perpetua, en el cual alguien finalmente impone sus voluntades cuando toma el control del Estado en este caso, ¿no? Eso es una divergencia. En el plano político pueden haber coincidencias, pero también hay diferencias. Por ejemplo, hemos visto que Antauro ha tenido alianzas con Hernando de Soto, que es el padre del neoliberalismo en el Perú, alianzas con los sectores de Virgilio Acuña, César Acuña y todo ese familión, con Edgar Alarcón o con Pepe Vega. Entonces, todas estas cosas nos ponen en cierto nivel de duda realmente cuál podría ser el futuro, ¿no? Ahora que nos unamos en un frente para derrotar un enemigo mayor, en este caso una derecha o una ultraderecha golpista, es obvio que tendríamos que unir las fuerzas, ¿no? Yo creo que más bien ser disidente en ese momento ya sería algo cuestionable. Bueno, lo que está quedando claro es que con la izquierda caviar sí, nada que ver al menos, por ahora. Hemos sido bastante críticos, consideramos de que desde el gobierno de Paniagua están co-gobernando el país, ¿ya? Y si nosotros analizamos el actual gabinete de Pedro Castillo, tenemos 3 ministros de derecha definidos, uno que admira a Hitler, otro puesto por Roque Benavides en el Giminas, otro puesto en Relaciones Exteriores. Tenemos 2 de centro, podría ser Mininter, inclusive Minsa, que no es militante por si acaso, lo quiero aclarar, pero el resto son caviares. El resto son caviares. Entonces no pueden decir que ellos ni siquiera están lejos del gobierno. Entonces toda esta responsabilidad, todo este neoliberalismo que se está dando, cae en responsabilidad de ellos. Ahí no hay ningún ministro de izquierda. Por supuesto, entonces, bueno, ya que menciona esto de los caviares, que es real, pues aunque algunos piensan que es un término muy amplio, ¿no? Pero creo que la definición usted la acaba de dar, ¿no? O sea, tienen un dispropaje de izquierda, pero que en la práctica están manteniendo el sistema, el neoliberalismo, el modelo económico. Creo que esa es la definición más exacta de caviar. Pero sino que lo que quería decir era de que los de la derecha usan también la palabra caviar. Y inclusive, bueno, entre compañeros de izquierda a veces dicen, no, tú eres caviar, tú eres más caviar. Pero parece que hay unas cosas que también... Que yo, hay una cosa que define sí, a los caviares, por ejemplo, de que están ellos con esta agenda de LGBT, la agenda de matrimonio homosexual, la agenda del llamado desarrollo sostenible, que más que nada son sus ONGs ambientalistas y lo que quieren es mantener el sistema extractivista tal como está, ¿no? Sino que darle un rostro humano, ¿no? Claro, eso se puede decir que son esos caviares, ¿no? Pero también hay algunos que señalan que, por ejemplo, usted es un poco intransigente porque alguien que disiente de usted ya, alguien le está llamando ya traidor, alguien, por poner un ejemplo, ¿no? El compañero Bermejo, ¿no? Usted incluso emplea la palabra bermejiano por referirse a una supuesta traición. Mira, si yo me hubiera enterado de que Bermejo postuló por el APRA, nunca lo hubiera admitido de candidato en Perú. Para mí eso fue una noticia tardía. Y si nosotros vemos hasta el estereotipo del ex compañero, es bufalesco. O sea, eso responde a una escuela en forma y quizá contenido. Y después, bueno, pues lo que ha existido es una traición a la bancada de parte de él,
no solamente una escisión, sino una fractura, y que el resto, bueno, pues ya se pueden sacar cada uno sus conclusiones. Pero es el que da el inicio a la ruptura de la bancada y a la negociación directamente con el Ejecutivo, directamente, ¿no? Ya no como partido, sino como empresa propia. Y eso definitivamente no es nada bueno. Y en el término de los caviares que se manifiestan más por ONGs, es necesario mencionar de que yo no puedo hacer una revolución como ellos pregonan con el financiamiento norteamericano, por ejemplo. Segundo lugar, cuya misión es romper o destruir las organizaciones populares, porque muchos de los movimientos populares finalmente han concluido en ONGs y han desestructurado el movimiento. O sea, ellos transmiten, pero agremialmente, apolíticamente. Te restituyen ciertos derechos, sí, pero te hacen renunciar también a otros. Entonces, finalmente, ellos promueven la disidencia política popular. Y eso es un gran peligro, definitivamente. ¿Y con fines de qué? De consolidar el sistema, consolidar el neoliberalismo. Por ejemplo, en el tema de los cuatro suyos, donde ellos participaron directamente, ¿a qué llevó la marcha de los cuatro suyos finalmente? No digo que el pueblo no se haya sumado realmente con esa entrega de derrocar a Fujimori, correcto, pero los que los dirigían, finalmente, ¿a qué producto conllevaron? A que continúe el neoliberalismo, a que se consolide el neoliberalismo, a que se cambie un actor político por otro que atacaba la constitución fujimorista, pero que tampoco lo cambió. Entonces, al final, en la suma y en la resta, fue eso. No hubo ningún cambio estructural en el país. Se podría decir que ellos quieren cambiar todo para no cambiar nada. Dicen querer cambiar todo, pero para fortalecer, ¿no? Eso realmente es en la práctica lo que se ha dado, ¿no? Entonces, ¿usted niega rotundamente que exista sectarismo en Perú Libre, que exista una especie de ensimismamiento, que no se acondiciona necesariamente a Perú Libre en sus postulados, ya fuera de acá, traidor, como algunas voces parecen decirlo? Mire, Perú Libre no es una organización perfecta, es una organización que ha nacido en el Perú profundo y al llegar a Lima hemos tenido ciertos momentos bastante difíciles, no solamente por la derecha, a quienes pensábamos únicamente molestar, sino quienes se molestaron más fue esa izquierda que creía tener la franquicia de la izquierda mundial en el Perú y que nos siguen viendo todavía no solamente como un adversario político, sino también con algunos matices raciales y de discriminación. Entonces, en esa contradicción es posible que Perú Libre, por un mecanismo de defensa, haya adoptado ciertas posturas de ser un poquito más hermético en la selección de sus militantes y sobre todo dirigentes o candidatos. Pero eso no quiere decir que nosotros adoptemos esa política, porque sabemos que son debilidades de una organización: el sectarismo, el individualismo, el espontaneísmo, la falta de promoción de cuadros, el revisionismo, ¿no? La inorganicidad y muchas cosas que destruyen finalmente una organización por dentro. ¿Perú Libre está abierto en estos momentos sus inscripciones? Sí, totalmente abierto. Ahora nosotros hacemos un tamizaje ya para las dirigencias, que es totalmente diferente, es un trabajo, ¿no? En este caso la comisión política está encargada de eso, ¿no? Es más, nosotros queremos ampliar nuestra comisión política porque actualmente está integrada solamente por miembros del partido, pero debiera tener una comisión política miembros de gremios, miembros de sindicatos, ¿no? Miembros de intelectuales, porque el partido no es el que lo sabe todo. Entonces, mediante esa comisión política uno recién puede tomar la temperatura popular y emitir un pronunciamiento y tras eso una acción y después proceder, ¿no?, a la ejecución y su balance.
Perú Libre entonces nunca va a aceptar ningún dinero del exterior para decir, agrégate este punto a tus principios, por ejemplo, la agenda LGBT. Mira, no solamente del exterior, sino también del interior. Una de las características que ha tenido siempre presente Perú Libre es no cobrar ninguna candidatura desde su existencia legal, que es el año 2008. Jamás yo podría decirlo con todo orgullo y podrían decirlo todos los candidatos que han pasado por Perú Libre. No hemos recibido ningún financiamiento extranjero, como dicen, no, ha venido de Venezuela, viene de Cuba, son ya elucubraciones, ni dinero ilícito, como nos culpan de que ha venido del Brain, de los Quispe Palomino, realmente cosas jalar los cabellos. Perú Libre siempre se ha hecho por su mística, por su organización, por su dirección política y por los resultados que ha podido dar en ciertos niveles de gobierno, alcaldías o gobiernos regionales. Pero después de eso no podrían pues tener un elemento de decir que esto viene Es más, a nosotros nos cuesta trabajo gastar el dinero que nos ha asignado el Estado. Lo vemos como un patrimonio que hay que manejarlo con extrema responsabilidad y no proceder a un tema de derroche. Hay un punto que ahí sí es importante que usted haga un deslinde, porque la prensa basura se ha encargado de decir a todos, y la mayoría pues se lo cree porque no hay otra fuente, de que usted tenía cuentas millonarias, su señora madre tenía cuentas millonarias y que le han incautado esas cuentas que es producto del robo de la mafia, de los dinámicos que por acá, ya esa imagen han creado sobre su persona, sobre el partido Perú Libre, sobre su familia. Eso aclárelo usted a los amigos de Ágora Popular. He visto con bastante tristeza, pero no con sorpresa, que diarios como El Comercio, como La República, dicen que nos han incautado cuentas de más de 3 millones de soles. Realmente la sumatoria llega a 2.300.000. Eso es en primer lugar. Esa es la primera mentira que hay que desbaratar. Segundo lugar, que no es una cuenta mía, es una cuenta familiar que se ha sumado ahí y se presenta como una sola cuenta. En tercer lugar, lo que me corresponde a mí en 20 años de trabajo es 1.5, o sea, 1,5 millones, digamos. Y eso lo puedo justificar. Es más, yo ya he justificado eso, ¿ya? Porque ahí no va, por ejemplo, mi sueldo de gobernador regional de 4 años, en un solo periodo son 680.000. Sería la mitad de lo que tendrían que investigar. 20 años trabajando como neurocirujano, ganando un promedio de 5 a 7.000 soles en el Seguro Social, es prácticamente otro medio millón o más, con lo cual estaría cubierto. Y a eso tengo que sumarle yo el segundo gobierno regional que he tenido, y tendría que sumarle la actividad privada, donde ganaba 3 o 4 veces más de lo que gano en el Estado y de lo que siempre he vivido. Y las cuentas de mi señora madre, donde lo han sumado, mi madre es docente hace 45 años, ha sido directora de la escuela de posgrado, es conferencista internacional, vende sus libros y además cobra el sueldo del rector de mi señor padre hace más de 30 años. Pero lógicamente para ellos es pues un simple médico, ¿cómo va a tener eso? Y una simple profesorcita, ¿cómo va a tener eso? ¿No? Esa es la imagen, ¿no? Y hemos sido bastante austeros en llevar nuestra vida así. Por eso quizá les sorprenda de que no hemos llevado una vida con lujos teniendo algunos ahorros. Eso es la realidad. Otra cosa, esta es la 6ª investigación por lavado de activos que me hacen, de los cuales han archivado 3, 2 que están en Huancayo en este momento con requerimiento de sobreseimiento, es decir, archivamiento, y una en Lima que se está dando de una forma pues asimétrica, desproporcional, y ahí vienen las incautaciones, los allanamientos, 3 veces el mismo domicilio, y por la misma fiscalía. Entonces ya aquí lo que existe es una persecución donde más importa el espectáculo que llegar a la verdad. Entonces un mecanismo lógicamente de falso positivo judicial.
No, y se nota que eso mismo que le está sucediendo a usted y a Perú Libre es lo mismo que le está pasando al profesor Pedro Castillo. La Fiscalía y los medios de comunicación y el sector político de derecha actúan, ¿no? Ya se nota que están coordinando, Por supuesto. tienen su central de coordinación Mira, es bien estrecha. importante que hayas tocado este tema porque un solo elemento sería insuficiente. Entonces, aquí existe una colusión entre los órganos de justicia, los grandes medios de comunicación hegemónicos y dominantes, los servicios de inteligencia estatal y privados que operan en este país, el poder empresarial, que es el que está preocupado y a la vez tiene medios de comunicación, Claro. y el poder financiero, que quiere seguir usufructuando y explotando este país. Todos ellos complotan, ¿no? Y generan pues la persecución político-judicial, donde si anteriormente en el Plan Cóndor uno era la ejecución extrajudicial, la tortura, el secuestro, etc., ahora las ejecuciones son intrajudiciales, mediante prisión preventiva, colaboraciones eficaces, etc. Pero los dos con el mismo objetivo militar. El Plan Cóndor 1 era eliminar físicamente al adversario político, pero este plan que Correa lo llamó el Plan Cóndor 2 es eliminar civilmente, políticamente al adversario de izquierda. Es decir, el objetivo militar es igual o mejor para ellos. Es lo que estamos vivenciando en estos momentos, ¿no? Y bueno, había muchas cosas más que seguir conversando, pero me parece que ya hasta aquí nomás llegamos con esta primera entrevista al doctor Vladimir Cerrón, no solamente su presencia en el Ágora Popular, que va a ser indiscutible la más exitosa, porque ahí las personas incluso le harán preguntas, y seguramente habrán preguntas en estos momentos, quedará pendiente, ¿no?, para la siguiente oportunidad. Gracias, doctor Vladimir Cerrón. Muchísimas gracias a tu persona. Esperamos seguir conversando en futuro. Muchas Muy gracias. agradecido. Gracias a los amigos del Ágora.